Conforme al título de este video, pues resalto que existe una campaña de SUNAT para que los importadores peruanos que pretendan acogerse a los beneficios de la ley de la Amazonía, específicamente el de exoneración al IGB en las importaciones, pues no pueden acceder a este beneficio. Entonces, si usted es un importador de la selva, o mejor dicho, que hace importaciones de mercancías a la selva peruana, pues este video es para usted. Esto es el Vengador Aduanero. Y bien, volvemos al tema principal que nos trae el día de hoy. Y en este caso, por ejemplo, acá tengo un ejemplo de una importación real del año 2023, en el cual una empresa realizó una importación de cierta mercancía para la zona de selva, específicamente para Rioja, esto es en el departamento de San Martín. Y entonces debía acogerse a los beneficios de la ley de la Amazonía, que esto es básicamente liberación del impuesto general a las ventas en la importación, como se detalla acá en esta ley 27037. Creo que era la primera, segunda, tercera disposición transitoria, beneficio del impuesto general a las ventas. Exoneración del impuesto general a las ventas. Si bien era inicialmente hasta el 31 de diciembre del 2000, eso se fue prorrogando sucesivamente hasta ahora, que se tiene hasta el 31 de diciembre del 2029. Una ley 38096, creo que es la ley esta 30896, que la tenemos acá en pantalla. Ley que promueve la inversión y desarrollo de la región amazónica. Ha dispuesto que en este artículo tercero, hasta el 31 de diciembre de 2029, se va a continuar con la exoneración del IGB para la importación de bienes, sin embargo, restringiéndola a los productos que se clasifican en las partidas arancelarias 84, 85, 87 del arancel de aduanas. Muy bien, existe una ley que lo permite esto. Lastimosamente, el gran problema es que SUNAT se encuentra, como decirlo así, en una campaña, en una cacería de brujas, de alguna forma queriendo que los importadores no se acojan a este beneficio. Y de esto, pues tuve conocimiento de este es un ejemplo de cómo se aplica el beneficio a las importaciones, que acá sí hay un código liberatorio, que esto se plasma en la DAM. Pero el tema concreto es esta resolución que le tengo acá, por ejemplo. Obviamente he editado los datos pertinentes y vemos que es relativamente reciente. En un caso concreto en el cual se hizo una importación de mercancías a la selva, que hizo SUNAT, declaró improcedente la regularización. La regularización de la DAM está en cuestión, de forma tal que no se le devolvió el monto pagado en la importación, en la etapa ordinaria de despacho, y que correspondía ser devuelto, ¿no? Porque este es el mecanismo en el cual se ejecuta el proceso de exoneración de importación para las mercancías que ingresan a la selva aplicando este beneficio de la ley. Es decir, que primero se hace la importación, se paga a través de las aduanas de Callao, Paita, se paga los tributos de la importación y luego en las aduanas de destino, luego del traslado, debe hacerse el reconocimiento físico y la revisión de mercancías, y luego de verificar que todo esté conforme, pues que se ejecute la devolución. Pero en este caso concreto, como vemos, se declaró improcedente la regularización, la que a su vez permitía luego la devolución del monto pagado inicialmente. Y entonces, en este caso concreto fue 27.120, un monto significativo. Pero lo más grave que yo veo acá es que se declare la pérdida del beneficio contemplado en la ley 27037. A ver, sobre esto yo debo referir que tres casos parecidos. Y en todos los casos lo que yo veo es que es un patrón constante. ¿Qué está ocurriendo? SUNAT se está poniendo a revisar si se cumplen las condiciones
referidas en el artículo 2 del Decreto Supremo 103/99 EF, el cual reglamenta la ley 27037. Pues hemos visto que la ley sí dispone de una exoneración y que esta ley 3896, ok, permite la exoneración hasta el 2029, pero pero en este artículo 103/99 se establece los requisitos, ok, este es el reglamento, ya se implementan los requisitos, procedimientos más a detalle para poder acogerse al beneficio, y entre ellos se establece domicilio fiscal, que esté inscrito en registros públicos, en las oficinas de la Amazonía, la empresa importadora, un requisito de activos fijos, mínimo 70% de sus activos fijos en la Amazonía. Y en cuanto a este del domicilio fiscal, que nos dice que el domicilio fiscal debe estar ubicado en la Amazonía, ¿ok? El domicilio fiscal de la empresa importadora debe estar ubicado en la Amazonía y coincidir con el lugar donde se encuentre su sede central. ¿Qué es sede central? Donde se encuentre la administración y lleve su contabilidad. Ojo con este término, lleve su contabilidad. ¿Por qué resalto esto? Porque SUNAT se está poniendo a ver, o observando, mejor dicho, a ver y observar, si es que las empresas, estas que están acogiéndose al beneficio de la ley de la Amazonía, permitiéndose la exoneración del IGB en sus importaciones, están o no llevando la contabilidad en el domicilio fiscal, ¿ok? Y este artículo 2 del reglamento nos indica que que la contabilidad se lleva, o mejor dicho, se va a considerar que la contabilidad se lleva en la Amazonía, siempre que en el domicilio fiscal se encuentren los libros y registros contables, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? En el caso del que tuve conocimiento, ¿ok? Del que tuve conocimiento, y que lo vuelvo a poner por acá, ¿ok? SUNAT se dio el trabajo, a ver, de hacer una visita al importador y a ver, investigar, por decirlo así, querer constatar que cumplía con los requisitos. Entonces, en este artículo 2 tiene diversos parámetros, ¿cierto? Activos fijos, producción, y bueno, ¿qué ocurre? Este artículo 2 nos indica que al final, en el último párrafo, que los requisitos establecidos deben ser concurrentes y mantenerse vigentes mientras dure el goce de los beneficios tributarios. En caso contrario, se perderán a partir del mes siguiente de ocurrir el incumplimiento de cualquiera de ellos. Entonces, SUNAT, en este caso, que dijo, vio, ok, ingresó a las oficinas de la empresa y le pidió los libros contables. Oiga, muéstreme los libros contables, porque acá en este reglamento indica que la contabilidad debe ser llevada en el domicilio fiscal y que en el domicilio fiscal deben encontrarse los libros y registros contables, ¿ok? Y esta empresa no lo tenía y le dijo que los libros contables no se encontraban porque se encontraban en poder de un contador, de un estudio contable que realizaba la contabilidad externa, ¿ok? Previamente esta resolución se le había requerido a esta empresita que presente los libros contables, ¿ok? Entonces, ocurre que en estos tiempos, pues 2024, bueno, seguramente desde mucho antes, una forma de llevar la contabilidad es que las empresas pues contraten un contador y el contador en un estudio contable se lleve físicamente los libros contables a oficina para allí hacer los registros, las actividades que hacen los contadores. Yo no soy contador, pero es una metodología de trabajo. Sin embargo, esto está trayendo problemas a los importadores, ¿ok?, de la Amazonía, en el sentido de que si ocurre esto, SUNAT le va a observar esta situación y va a cuestionar este tema. Es decir, SUNAT está exigiendo que los libros y registros contables se encuentren en las oficinas del importador. Y entonces, ¿qué ocurrió? La consecuencia,
SUNAT dijo, ok, como usted no cumple con los beneficios, con los parámetros establecidos en el artículo 2 del artículo 103, los he mostrado acá, que según este artículo, la parte final, deben mantenerse, los requisitos deben mantenerse mientras dure el goce de los beneficios tributarios. En caso contrario, estos se perderán a partir del mes siguiente, ¿ok? Y por el resto de ejercicio gravable. En consecuencia, SUNAT, pues, no le permitió acogerse a los beneficios, ¿ok? Aquí lo dice, ¿no? Improcedente la regularización y declarar la pérdida del beneficio. Entonces, este importador no va a poder recuperar este monto pagado en la importación inicial. Entonces, en la medida que yo veo, pues, que ya es más de un caso, yo creo que es un patrón de SUNAT como una campaña de fiscalización por este tema. Es muy riesgoso para los importadores, pues, entonces que por una situación que parece tan simple, ¿ok? Que los libros contables no se encuentren en la oficina, en el domicilio de la empresa, pues SUNAT te puede desconocer un beneficio. Me parece un requisito un poco anacrónico, ¿no? Que los libros contables deben encontrarse físicamente en las oficinas en el domicilio fiscal. Deben encontrarse físicamente. Acá dice, ¿no? Deben encontrarse. Esto puede emitir interpretaciones, ¿no? ¿Qué se entiende por encontrarse? Encontrarse físicamente, libros y registros contables, documentos sustentatorios. ¿Ok? Entonces, esto hay que considerar que es del... a ver, comentarios que doy. Este decreto supremo es todavía del año 99. ¿Ok? Del año 99. Seguramente el propósito de este requisito era evitar que los libros y la contabilidad se lleven desde Lima, por ejemplo, desde otro local que no sea la Amazonía. Una forma de inducir, ¿cierto? Yo creo que más ese era el propósito, que los libros de registros contables no se encuentren en otra ciudad, sino en el mismo lugar. Y en este año 99, pues todo era manual, no había las telecomunicaciones como ahora. Entonces, quizá ese fue el propósito. Sin embargo, está vigente. Entonces, bueno, en principio sí debería ser, sí es exigible. No obstante, ¿ok? No todo está perdido. A ver, ¿qué trato de decir? En este caso concreto, pues sí, se detectó que esto no ocurrió y que debería, pues, el consejo que se le da a los importadores es, deberían tener cuidado, precaución en esta situación de que tengan físicamente los libros y registros contables en ese lugar. Corresponde, claro, una modificación de este decreto supremo, no actualizándolo a la realidad actual, ¿ok? Que existen libros electrónicos, por ejemplo. Entonces, la precaución que debe tener el importador es que sus libros, registros contables y la documentación se encuentren en la oficina y que el contador, que puede ser externo, realice el trabajo en ese lugar. Es más, el trabajo de repente contable, que no necesite la utilización de física de los libros, lo pueden hacer en otro lugar, pero que los libros se encuentren sí en el domicilio fiscal. Y bien, en este caso entonces se dispuso la pérdida del beneficio y que no va a poder recuperar esos 27.120 soles. ¿Todo está perdido? Yo no lo creo. Yo creo que esta en realidad es una actuación ilegal de SUNAT, pero no por el hecho del incumplimiento ¿ok? Yo creo que, defectos en esta resolución. Primero, que este documento es elaborado, firmado por funcionarios de la Intendencia de Aduanas de Pucallpa. Yo creo que acá hay un error en cuanto a la aptitud del funcionario. Yo creo que no es competente, no debería ejecutar esta actuación el intendente de aduana de Pucallpa, sino quizá la división podría ser en todo caso la intendencia de aduana del Callao, en este caso. ¿Por qué? Porque es la intendencia de aduana del Callao en la cual, mejor dicho, se produjo la actuación tributaria que concedió el beneficio. No sé si se puede entender. Yo creo que la intendencia de aduana de Pucallpa únicamente debe limitarse
a la revisión de los aspectos de la importación. Es decir, si se cumplió con el traslado en el tiempo debido, si la mercancía es o no es lo que se declaró, eso sí es algo fundamental. Pero traigo a colación este documento, por ejemplo, que fue emitido en el seno de SUNAT, en el cual el área jurídica de SUNAT considera que las intendencias de aduana y destino son competentes dentro de su jurisdicción para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto Supremo 103/99 EF. Y es más, le dan el poder, según este informe jurídico, se considera que la Intendencia de Aduana y Destino, en nuestro caso Pucallpa, resultaría competente para declarar la improcedencia de una solicitud de regularización. ¿Ok? Ahora en un rato vamos a profundizar sobre esto. Pero bien, entonces SUNAT internamente, y más que SUNAT, la Intendencia, mejor dicho, la Superintendencia Adjunta de Aduanas, porque SUNAT Aduana forma parte de la SUNAT Macro, ¿ok? Está considerando que la Intendencia de Aduana Destino es la competente para revisar los requisitos del cumplimiento de este artículo 2. Producción, activos fijos, domicilio fiscal, inscripción en registros públicos. ¿Ok? Pero este es un informe de SUNAT, o sea, es vinculante para SUNAT, pero no necesariamente es lo correcto. En realidad acá debe realizarse una evaluación más intensa del ROF, del Reglamento de Organización y Funciones. ¿Ok? Entonces, de la SUNAT, que es la que delimita quién tiene las competencias, qué entidad tiene las competencias para ejecutar este acto. Y eso podría ser materia de una acción contencioso administrativa. Primero correspondería, claro, la impugnación de esta resolución que fue emitida, a mi juicio, de manera ilegal. Repito, puede ser que el tema de fondo esté correcto en el sentido que no han cumplido con tener los libros contables en el domicilio fiscal. Sin embargo, repito, la competencia, la aptitud, o sea, ¿es acaso la Intendencia de Aduanas de Pucallpa la competente para revisar esto? Bueno, ellos se basan en un documento interno, de SUNAT, pero este documento también interno es, por si acaso, es revisable. Y el Tribunal Fiscal, en principio, y luego el Poder Judicial podrían reevaluar esto y no tomar en cuenta este documento, que repito, es un documento interno para el interior de la SUNAT, pero que no necesariamente vincula ni al Tribunal Fiscal, ni menos aún al Poder Judicial. ¿Ok? Entonces yo creo que es la Intendencia de Aduana de origen la que debe revisar si es que, por ejemplo, en esta DAM se hubo cometido algún incumplimiento de este acogimiento a la importación en la ley de la Amazonía, porque ese es en esta DAM del Callao, en la cual se ha presentado esta declaración aduanera. Porque hay un tema de lógica, me parece, allí, de lógica sencilla. Entonces, estar alerta con esto. Y entonces, bueno, estoy diciendo entonces que, por un lado, esta resolución sería nula por un tema de competencia. Hay una ley del procedimiento administrativo general que refiere las causales nulidad de acto jurídico, y esto es básicamente por incumplimiento de los requisitos de validez del acto. Y uno de ellos es la competencia, o sea, quien debe firmar el documento es alguien que tenga las facultades. Entonces, cuando hace poco tuve una conversación con un amigo y le grafiqué esto, ¿no? O sea, que SUNAT tiene varias divisiones. SUNAT tributos internos, SUNAT aduanas, y dentro de SUNAT aduanas uno es del Callao, el otro de Pucallpa, uno fiscaliza, el otro revisa, el otro hace operativos, y todos tienen sus funciones. No es que todos pueden hacer de todo, no. Y le hice el símil con una municipalidad. En una municipalidad, pues alguien recoge la basura y alguien es de serenazgo. El de serenazgo no recoge la basura y viceversa. El que recoge la basura no se mete a cosas de serenazgo. ¿Ok? Más o menos la misma figura. Para que se entienda, para que no están involucrados en derecho. Entonces, yo creo que esta resolución es cuestionable en cuanto a eso. Yo dudo que sea correcto yo no considero correcto
que la Intendencia de Aduana Pucallpa sea la que ejecute estos actos. Y bien, si de repente por ahí que se diga, ok, pero bueno, y se revisase que ya no es un tema de competencia en el sentido de potestad de la aduana de Pucallpa y se considerase que bueno, ya la Intendencia de Aduana Pucallpa es la competente, pero aún así yo creo que esta resolución por otro lado es incorrecta e ilegal en el sentido del procedimiento empleado, puesto que si uno revisa esta resolución, y estoy seguro muchas similares que están llegando en la selva, lo que ha ocurrido acá y lo tengo acá, ¿cómo es que hace SUNAT? SUNAT le pide información al importador por una notificación, ok, así como le puede llevar a cualquiera de ustedes. Les manda una notificación y después SUNAT se da una vueltita, ok, se da el trabajo de visitar a la empresa importadora cierto día, ok, y ejecuta un acta de verificación de cumplimiento de requisitos para acogimiento a los beneficios de la ley 270, bueno, no sé bien, 27037 y el artículo 2 del decreto supremo. Bueno, el papel aguanta todo, como se dice, con respecto a la SUNAT, por supuesto. O sea, ¿qué trato de graficar? Que este formulario lo han diseñado al interior de la SUNAT, seguramente, pues no sé si para solamente esta oficina o las demás intendencias de las aduanas donde se aplica donde corresponda aplicarle beneficio. Y ojo con esto. Acá, por ejemplo, lo que dice es que describe la empresa, describe información que ha recibido. Bueno, y acá el funcionario que visita, no sé si llamarlo fiscalizador, refiere, ¿no?, que le corresponde llevar registro de compra, registro de ventas y libro diario. Ojo, esto es, repito, un acta que se firmó, un funcionario de SUNAT visitó a la empresa y acá viene lo interesante, ¿no? El gerente indica que lleva la contabilidad externa, porque claro, le pidieron, ok, señor, muéstrame los libros contables porque la ley dice, el reglamento de ley dice que en el domicilio fiscal, estamos en el domicilio fiscal, ustedes deben tener los libros contables. Dice la ley, ¿no? Deben encontrarse. ¿Qué es encontrarse? Bueno, pues una interpretación literal es que físicamente se encuentran allí los libros y registros contables. Y el gerente, la persona entrevistada, ante ese pedido, detalló, ¿no?, que indica que lleva la contabilidad externa a través de una empresa que indica. Entonces, en base a esta información, ok, firmó el funcionario aduanero, firmó la persona visitada, el gerente de la empresa visitada. En base a esta información, ni corto ni perezoso, pues la SUNAT emitió este acto. Porque cuando uno lo lee, el punto central es que SUNAT cuestiona que no encontró los libros contables, faltando la presentación en forma física, lo dice acá. ¿Ok? Entonces, acá se alusión, ¿no? SUNAT dice que, de conformidad con el artículo 2 y modificatoria, es un documento que el contribuyente está obligado a exhibir ante la SUNAT. ¿Ok? No cumpliendo, por tanto, el requisito establecido en el artículo 2. ¿Ok? Ahora bien, entonces, en base a esto, se concluye, dice, ¿no? Se concluye que durante la diligencia de verificación de cumplimiento de requisitos, realizado en el domicilio tal, no fueron encontrados la totalidad de los libros contables. ¿Ok? En tal sentido, se demuestra que la empresa no cumple con el requisito expresamente establecido en el artículo 2. El resto no interesa porque este es el punto central. Entonces, como no cumple con ese requisito, parámetro que hemos visto en el reglamento, ¿qué dice SUNAT? Declara improcedente la regularización y la pérdida del beneficio. Ojo. Pues bien, si el tema de la potestad de SUNAT podría ya decirse, bueno, ya la aduana receptor destino es la competente para evaluar estos casos, acá sí hay un error de debido procedimiento. Este no es el procedimiento regular. ¿Qué trato de decir? O sea, no es que alegremente SUNAT te toque la puerta, vaya a tu casa, al domicilio fiscal, y eche una mirada y diga, bueno, no tienes esto,
y listo. Estoy exagerando, por si acaso, ¿ok? Lo que trato de decir es que SUNAT no tiene la potestad de ingresar directamente a un domicilio, para comenzar, ¿ok? Vamos a verlo. SUNAT no es un policía de tránsito, ¿ok? Acá no estamos en el marco de un delito, ¿ok? Donde un policía en flagrante delito puede ingresar. Bueno, entonces, SUNAT no puede ingresar a los domicilios fiscales así de la nada, ¿ok? El fiscalizador debería tener un documento adicional de autorización. Punto 1. Entonces, yo creo que acá se puede haber vulnerado el tema de la inviolabilidad del domicilio, de forma tal que esta empresa podría cuestionar esta actuación efectuada en este acta y que no corresponde, ¿ok? Es un abuso de autoridad. Pero además de eso, o sin perjuicio de eso, lo que yo trato de referir es que lo que cuestiono en todo caso específicamente de este procedimiento efectuado, que en base a una visita, SUNAT saca una resolución, pues que lo que está haciendo SUNAT acá en el fondo es, a ver, desconocer la aplicación de una exoneración tributaria, y esto se debería hacer en el marco de un procedimiento de fiscalización tributaria previsto en el Código Tributario, que tiene etapas, plazos, instancias, ¿ok? Y no es que alegremente, y esto no se ha cumplido en el caso en cuestión. La facultad de fiscalización tributaria, sí, la tiene SUNAT, pero repito, tiene un procedimiento muy rígido que en este caso no se ha cumplido. En este caso, alegremente SUNAT ingresa, toca la puerta, te saluda, te pregunta, ¿hay, no hay? No te explican qué más. Y luego de eso, con ese documento, te sacan un documento indicando que no procede la regularización. ¿Ok? Entonces, repito, en este caso en concreto, no se ha cumplido con los procedimientos, con los protocolos, con las reglas, ¿ok? Para verificar la correcta determinación de la obligación tributaria, que si bien es competencia de la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, sí, efectivamente, tiene esa facultad de fiscalización de revisar, pero esto se hace en el marco de un procedimiento reglado que tiene diversos actos, etapas y no se ha cumplido. Bueno, esto está para mucho mayor detalle. Entonces, en este caso, pues, si es que le ha ocurrido a usted, a alguien más, sepa que este documento, a mi criterio, puede ser rebatido. ¿Ok? Entonces, no se cumple con el principio de procedimiento regular en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el Código Tributario. También no se ha cumplido con la legalidad del procedimiento. Pero ¿qué más cuestionable de esto? Fijarse esto, declarar la pérdida del beneficio. Contemplar la Ley 27037. Entonces, acá la SUNAT por lo menos debería decirle declarar la pérdida de beneficio contemplado en la Ley 27037, pero específicamente del correspondiente a la importación, o sea, a la exoneración del IGB específicamente de esta importación. ¿Qué resalto? ¿Qué trato de decir? Porque este artículo deja de forma muy genérica pérdida de beneficio. ¿Cuál beneficio? Porque la ley 27037 tiene varios beneficios, no solamente el de exoneración del IGB en la importación, sino que tiene exoneración en cuanto al impuesto a la renta, en cuanto al impuesto general a las ventas para la comercialización en la zona de Amazonía, ¿ok? Y que aparentemente podría estarse también siendo afectado. O sea, si es que lo que se va a quitar es ese beneficio, estoy tratando de ver, de la exoneración en esa importación en concreto, muy bien, que solo ese se le retire, pero no se le puede quitar los beneficios del impuesto a la renta para las empresas ubicadas en la Amazonía y el impuesto general a las ventas para la comercialización
por la venta de bienes que se efectúe en el interior de la Amazonía. O sea, esta empresita, por este texto muy genérico, aparentemente, se les estaría queriendo perjudicar con los otros beneficios de la ley de impuesto a la renta e IGB. Bueno, entonces esto es una interpretación que hago. Habría que ver cómo la están aplicando los amigos de SUNAT. Entonces, ¿es importante este tema? ¿Es grave? Sí. Entonces, hay que defenderse. Bueno, si usted se encuentra en esta situación, le he dado algunas pistas de qué debería considerar. Y por último, a ver, porque este tema me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, por algunos aspectos formales, ¿no? Claro, uno tiene que llevar libros contables en la Amazonía, es cierto, ¿no? Y repito, ¿esto cómo lo neutraliza? Si los libros se encontrase físicamente en las oficinas del domicilio fiscal, no en las oficinas del contador. O, en todo caso, esto es un tema, repito, que lo tienen que ver los contadores. Bueno, de repente pueden llevar hasta registros virtuales, ¿no? Ya libros y registros virtuales que ahora lo permite la SUNAT. Sería una forma, ¿no? Ya se evitan este tema. Porque, claro, yo no creo que la SUNAT, para los importadores de la selva, les cuestione que no tienen libro físico, ¿no? Yo entiendo que podrían también llevar libros virtuales y así pues se evitan todo este problema. Bien, no sé qué más decirles. Creo que he dicho lo que me pareció importante. Si le gustó este video, dale like, puede comentar, puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, ¿ok? Esta es una interpretación propia. En todo caso, pues, seguramente no creo que sea el único caso. Muy bien, le invito a suscribirse en la caja de comentarios. Conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego, muchas gracias.